Hebreos 12, 18 al 24. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que abra nuestros corazones. Te ruego, Señor, que hables con poder. Me presento yo delante de ti humildemente, Señor, sabiendo que yo no soy más que un vehículo, un instrumento. Y siendo así, te ruego que te glorifiques, Señor. Glorifícate, Dios. Unge esta predicación, unge este momento. Háblanos, Dios. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Te necesitamos. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos vidas diferentes. Unos tienen largo tiempo acercándose a la iglesia, largo tiempo buscando acercarse al Señor por medio de su palabra. Unos tienen poco tiempo de estarse congregando. Muchos de nosotros, tal vez antes de congregarse en una iglesia cristiana, de diferentes maneras intentaron acercarse a Dios en una u otra religión, o de una u otra manera, tal vez con ciertas acciones. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a ver una palabra que es muy sencilla. Esta palabra es acercarse. La palabra acercarse en el libro de Hebreos está en griego y es proserkomai. Eso no es tan relevante porque en realidad solo significa acercarse, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que esta palabra se ocupa específicamente en 7 ocasiones en todo el libro de Hebreos. Acercarse a Dios debe ser de una manera muy particular. En todo el libro de Hebreos, cuando se usa la palabra acercarse, que lo vamos a ver a continuación, nos da distintivos de cómo se debe uno acercar. Y nos hace entender que cuando alguien se acerca a Dios, de alguna manera Dios sí hace acepción. Pero esta acepción no es por la persona misma, porque Dios no hace acepción de personas, sino que esta acepción es por la manera de acercarse. Lo que quiero que comprendamos en esta mañana es que hay varias maneras en que el hombre intenta acercarse a Dios. Hay varias maneras en que el hombre busca acercarse a Dios,
pero solo por la fe en Cristo puede conseguirlo. Esto es lo que debe de quedarnos bien abrazado el día de hoy. Suena sencillo, es sencillo. Suena simple, no es simple. Y vamos a estudiarlo. Y vamos a ver estos 7 pasajes, estas 7 ocasiones en que se menciona la palabra acercarse, cómo es que lo aborda nuestro Dios a través de este libro. Así que les voy a pedir que me acompañen ahora en el mismo libro de Hebreos al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 6. Vamos a, les repito, abordar 6 pasajes en específico en donde se mencionará 7 veces la palabra acercarse. Y el primero que vamos a ver es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? La primera parte de este pasaje nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres anotarlo ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una de las características de lo que necesitamos para acercarnos al Señor. En versículos anteriores, el Señor menciona a varios personajes, y entre ellos, en el versículo anterior, es decir, en el 5, menciona a Enoc. Y dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, la pregunta es: ¿cómo Enoc agradó a Dios? La respuesta la da en el siguiente versículo, en donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc se presentó delante de Dios con fe. ¿Quieres agradar a Dios como lo hizo Enoc? Necesitas tener fe para acercarte a Dios. Necesitas creer para acercarte a Dios, porque de otra manera es imposible. El hombre que se acerca sin fe no agrada a Dios. El que lo hace con fe no solo agrada a Dios, es premiado. Dice nuestro versículo de Hebreos 11:6, porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero Él no premia, Él no da este galardón a todos los que intentan buscarle de cualquier manera. Es necesario acercarse con fe. El mismo pasaje dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que quien se acerca, quien busca acercarse a Dios, crea que hay un Dios. Pero no basta solamente con: pues yo creo que hay un Dios y por eso me acerco a Él. No. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y que tal vez podamos llevar a estos términos. Si tú te acercas a un rey, a un presidente de una nación, es un ejemplo a lo mejor muy usado, pero muy sencillo de entender. ¿Cómo te acercas a él? Te acercas creyendo que este rey o este presidente, este gobernante tiene poder, ¿cierto? Serás insensato si te acercas creyendo que no tiene poder, que no puede hacer nada bajo su jurisdicción. Ok, te acercas seguramente a este rey o a este gobernante con humildad. No te atreverías a estar delante de este rey y su guardia personal, acercarte a ofenderlo. No lo haríamos porque sabemos que habría una consecuencia. O tal vez alguien lo haría a sabiendas de esa consecuencia, dispuesto a sufrir la consecuencia, pero ciertamente habría una consecuencia.
Si nos acercamos a personas en autoridad de este tipo, conscientes de quiénes son y qué son capaces de hacer, así deberíamos de acercarnos a nuestro Dios, conscientes de quién es Él y de qué es capaz de hacer. Y esto lo menciono porque pareciera, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, en muchas ocasiones oramos de manera incrédula. ¿Y a qué me refiero de manera incrédula? No diciendo no hay Dios, pero sí sin creer que Él es quien Él dijo que Él es y que puede hacer lo que Él dijo que puede hacer. Sin confianza. Así que cuando dice es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay, implica no solo que creas que hay un Dios, sino que estés consciente de quién es ese Dios. Muchas veces cuando evangelizamos a personas, dicen yo no me arrepiento porque pues no creo que haya un Dios. Es un ejemplo muy severo, porque si no crees que hay Dios, no puedes acercarte a Él. Eso es cierto, pero por consecuencia no le puedes agradar. Eso es en los incrédulos, que abiertamente dicen no hay Dios, aunque dentro de sí saben que hay Dios. Pero en su necedad dicen no hay Dios porque no quieren aceptar que hay una consecuencia de su vida de pecado. Sin embargo, traigámoslo al terreno de quienes hemos dicho sí hay Dios, de quienes sí hemos creído en Dios. Nos acercamos al Señor, a lo mejor no solamente sin creer que Él es capaz de ayudarnos, que Él es capaz de castigar el pecado, sino que nos acercamos de una manera soberbia y arrogante muchas veces. El día que el Señor, por su gracia, me ayudó a comprender las doctrinas de la gracia, fue un tiempo en que yo estaba enfermo, estaba en cama. El Señor tenía medio año de haberme salvado, a mis 30 años, y yo estaba en cama con una enfermedad muy fuerte, consecuencia a mis ojos de que yo había decidido caminar en el Señor, en misiones. Al ir a misiones yo había obtenido una bacteria que me llevó a cama, y entonces yo me atreví a ir delante de Dios en oración. Primero yo oraba al Señor y decía Señor, háblame Señor, y cuando vi que el Señor no me hablaba, cuando vi que el Señor no me respondía, cuando vi que estaba enfermo en cama, que me había quedado sin trabajo, que me había quedado sin nada a mis propios ojos, empecé a reclamar y empecé a decirle a Dios, por tu culpa, por ti estoy así, por ti estoy sin trabajo, por ti estoy enfermo, por ti estoy en cama, por tu culpa. El Señor fue paciente conmigo y me humilló, y por su gracia pude ver que yo estaba mal al acercarme de esa manera al Señor. Hermanos, para acercarse a Dios se necesita humildad. Humildad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 17: los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. ¿Y por qué dice eso? ¿Lo dice de inmediato o no? De inmediato. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y en qué contexto lo está diciendo el salmista, el rey David? En un contexto en el que él está reconociendo su pecado, su soberbia y su arrogancia. Él creyó que se podía salir con la suya. Él creyó que tenía todo en sus manos, que él podía hacer lo que quisiera, y Dios lo castigó, lo disciplinó severamente. Y él tuvo que llegar al punto de decir, no me queda de otra más que humillarme. Si estás pasando por un momento difícil y estás intentando acercarte a Dios y es de una manera soberbia, es de una manera arrogante, hoy te invito, humíllate. Reconoce que estás pecando. Reconoce que no está bien que te trates de acercar así al Señor. Humíllate. Es lo que necesitas. Humillarte. Decirle, Señor, he pecado. Estoy pecando. Pero necesito de ti.
Después dice que es galardonador de los que le buscan. Si tú te acercas con fe, si tú te acercas creyendo que Él es quien dijo que Él es, y creyendo que Él va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer, ten por seguro, serás premiado. Él escuchará tu oración y Él responderá tu oración conforme a su voluntad. Eso es cierto, y Dios no miente. Si tú te acercas de esta manera a Dios con fe, Él te premiará. Pero ¿cuál es el primer momento en que debemos acercarnos con fe a Dios? Amigo, amiga, el primer momento en que debes acercarte con fe a Dios es reconociendo que eres pecador, reconociendo que Él es Dios santo y que tú eres un pecador que necesita y que merece ser castigado eternamente. Este es el primer paso de humildad que necesitas tener para acercarte a Dios. ¿Y sabes cuál va a ser el galardón y el premio cuando reconozcas esto? La salvación. Ese es el primer premio que el Señor nos da cuando nos acercamos con fe, su hermosa salvación. Deja de ser arrogante, deja de ser soberbio al decir: lo tengo todo comprado, tengo todo el dinero, tengo todo el trabajo, tengo una familia que quiero. O tal vez puede ser arrogante diciendo: lo tenía todo y hoy no tengo nada. ¿Cuál Dios si ya no tengo nada? Deja de ser arrogante y ríndete ante el Señor, y su galardón será grande si te arrepientes. El Señor premia a los que se acercan con fe delante de Él. Y el capítulo 11, todo este capítulo de Hebreos está lleno de ejemplo de personas que se acercaron al Señor con fe. Pero hay una persona que no se menciona en este capítulo, y es cuando Jacob lucha con el ángel del Señor. La manera como se enfrenta el ángel al Señor, la manera como se aferra y le dice: bendíceme, es porque él creía quién era Dios, de lo que era capaz de hacer. Con esa fe, acércate al Señor. Con esa fe, creyendo que Él es capaz, creyendo que Él es poderoso, con esa fe de que Él es real. Si tú eres real y yo verdaderamente soy pecador, entonces creo que me vas a castigar. Sálvame, porque también veo que tú eres real y puedes salvar. Si abrazas de esta manera como Jacob se aferró al ángel, serás recompensado. Y ahora vamos al siguiente pasaje, Hebreos 12, versículos 18 al 21. Hebreos 12, versículo 18 al 21 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Qué sacamos de aquí? El hombre que se acerca por medio de la ley consigue miedo y condenación. El hombre que se acerca por medio de la ley consigue miedo y condenación. No nos podemos acercar a Dios por medio de la ley. La ley trae miedo y condenación, la ley en sí misma. Ya vimos que hay varias maneras de acercarse a Dios, dos en particular: con fe y sin fe. Ahora, lo que se tiene que aclarar es qué clase de fe es esa por la cual nos podemos acercar a Dios. Cuando menciona aquí el monte Sinaí y el terror de este, es una figura de la ley. Tratar de acercarnos a Dios por medio del legalismo o el activismo, las buenas obras. Eso al final siempre va a traer miedo, como en Sinaí. Acercarse a Dios por medio de la ley siempre trae también condenación,
pues es imposible cumplir toda la ley. Intenta cumplir toda la ley y no vas a poder si solo buscas esto. Si tu fin único es cumplir la ley, nada más por eso, por cumplirla, vas a conseguir condenación, culpa y temor. Mas hoy que hemos sido redimidos, mas hoy que ha sido transformada nuestra naturaleza, le intentamos cumplir no por la ley en sí misma, sino porque esto agrada al Señor. Porque ahora podemos cumplirla para agradar a Dios, no porque creamos que vamos a lograr ganar el favor de Dios por medio de la ley. Santiago 2:10 dice que aquel que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Y esto pasa cuando tratas de acercarte a Dios por medio del legalismo. Esto siempre va a traer miedo y condenación. ¿Te acuerdas cómo era antes de que llegaras al cristianismo? ¿Cómo intentabas acercarte al Señor? Tal vez estabas en el catolicismo romano, tal vez en los testigos de Jehová, en cualquier otro medio. Tú, la manera como intentabas acercarte era por obras. Tú buscabas ser bueno por ti mismo, ¿sí o no? Así lo hacíamos. Y tal vez en algunos momentos te sentías suficientemente bueno, pero habían unos momentos de gran frustración porque no lograba hacerlo. Y estabas en esta lucha continua de quiero ser bueno, pero no puedo ser bueno. No se puede ser bueno sin Cristo Jesús. No se puede, porque tu naturaleza, nuestra naturaleza como seres humanos, desde el nacimiento, es mala. Necesitamos una nueva naturaleza. Así que si tú antes de Cristo estabas intentando acercarte a Dios por medio de las buenas obras, era nada más frustrante. Ahora traigámoslo a nuestra vida actual, una vida como creyentes. ¿En qué momento puedo ser legalista? Bueno, cuando yo creo que por hacer ciertas cosas yo ya estoy del otro lado con Dios, yo ya soy el mejor cristiano, yo ya no tengo problemas. Si tú crees que porque te congregas todos los domingos, si tú crees que porque ofrendas todos los domingos, poco o mucho, si tú crees que porque saludas bien a los hermanos, te quedas hasta el segundo culto, entras a la oración, si tú crees que por eso ya estás del otro lado, estás equivocado. Más bien eso debe ser reflejo de que ya estás del otro lado y no al revés. Eso en sí mismo no agrada a Dios. En sí mismo no. Sin Cristo eso es vano. Porque lo único que hace dignas las obras de los creyentes es la obra de Cristo primero. Él es el que santifica nuestras obras. Él es el que preparó de antemano las buenas obras en las cuales deberíamos andar. Pero sin Cristo, cualquier buena obra es como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos venir orgullosos de nuestras buenas obras delante de Dios. Oh, es que ahora ofrendé tal. Oh, es que ahora el curso de verano me salió increíble. Es que ahora estoy haciendo esto, estoy orando todos los días tanto. Está bien que lo hagas, está bien que el curso de verano estuvo maravilloso, está bien todo lo bueno que el Señor te permite hacer, pero no es algo de lo que podamos enorgullecernos, porque sin Cristo eso no es nada. Sin embargo, otra manera en la cual el legalismo o la ley se apodera de nosotros ya siendo creyentes es la culpa. La culpa es la herramienta maestra del enemigo, porque el Señor nos ha redimido de todo pecado. Y si bien debemos reconocer nuestros pecados, arrepentidos, llevarlos delante de Dios, también debemos reconocer que su obra es suficiente para borrar, para eliminar, para perdonar ese pecado. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces pecamos
y estamos con esta carga durante un buen tiempo. Es que pequé y lo tengo en la mente, no lo ando diciendo, lo tengo en la mente, y se me hace difícil acercarme a Dios en oración. Y es la carga que yo permito de culpa tan grande que a veces hasta comienzo a faltar a la iglesia y me justifico diciendo: es que no soy un hipócrita, no quiero ser hipócrita al orar delante de todos, al congregarme, porque yo sé que he pecado, yo sé que soy pecador. Esta culpa no viene de Dios, porque el redargüimiento del Espíritu Santo te lleva a acercarte a Dios, no a alejarte de Dios. La culpa, es decir, la obra de Cristo no es suficiente. El estar cargando tanto tiempo, tantos días con la culpa, no viene de Dios. Ahora, bien hemos visto en varias ocasiones, quien reconoce su pecado puede dolerse de él fuertemente. Incluso hay quienes, cuando fueron convertidos, tal vez pasaron días con un dolor y un pesar por su pecado tremendo. Pero cuando entiendes el evangelio verdaderamente, dices: hasta aquí, confío en Cristo. Él cargó con mi pecado. Hermano, hermana, puede ser que estés aquí y seas consciente de tu salvación y seas redimido, pero estés cargando con culpa de tu vida pasada antes de ser salvo. A lo mejor hiciste cosas que hoy en día no te imaginarías hacer, o que nadie sabe que hiciste. A lo mejor lastimaste mucha gente, heriste gente. No cargues con eso. El apóstol Pablo asesinó cristianos y en sus escritos no se ve que él cargue con esa culpa. Él se lo depositó. El apóstol Pablo lo depositó en la cruz. Así como te invito a ti, deposita la carga de culpa en la cruz del Señor, porque de otra manera estás viviendo acorde a la ley, creyendo que con obras a lo mejor puedo compensar con tales cosas esto que hice, esto que me trae culpa. No, eso es contrario a Dios, eso es contrario a Jesucristo. La segunda parte de este pasaje, yéndonos a versículos 22 al 24, dice así: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No te acerques al Señor con temor si ya has sido perdonado. No te has acercado ya a la ley, al monte Sinaí, te has acercado, dice, al monte Sión. Pero al final dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús para obtener paz y para obtener perdón. Este grupo de versículos 22, 23 y 24 se contraponen a los que acabamos de leer. Son contrastantes totalmente. En esta ocasión se nos presenta, se nos dibuja un escenario de paz y de perdón. En el monte Sión siempre se nos presenta el monte Sión, y siempre que en las escrituras se habla del monte Sión, se refiere a las profecías y promesas dadas a David respecto al reinado perpetuo del Mesías. Habla de promesas mesiánicas. Habla de las promesas de paz dadas por los profetas. Habla de los redimidos de Jehová. Cada que se habla del monte Sión, habla de eso. Lo mismo pasa con la figura de Jerusalén celestial. Por eso digo que en esta segunda parte de este pasaje se nos presenta un escenario de perdón, de salvación, de una paz anunciada, una paz escatológica. Nos habla de los primogénitos inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Claramente nos está hablando de perdón y de salvación. Dice: los justos hechos perfectos. No éramos perfectos,
Fuimos llamados justos y fuimos hechos perfectos y estamos siendo perfeccionados continuamente. Pero ninguna de las cosas, perdón y paz, pueden obtenerse si no es acercándonos a Dios por medio de Cristo. Nos dice, nos hemos acercado a Dios, dice al Dios y juez de todos. Ahí mismo, ok, está hablando de un juicio y de un Dios poderoso, de un Dios que ejecuta un juicio. Mas inmediatamente después dice, tenemos un mediador por el cual acercarnos a este juez. Sí nos vamos a acercar a este juez, pero nos vamos a acercar por medio de un mediador. Dice del mediador del nuevo pacto. Es maravilloso que nos diga que nos mencione el nuevo pacto. No solamente el mediador, sino nos está mencionando el mecanismo. Nos está mencionando la herramienta que este mediador va a usar para interceder por nosotros. Por eso es importante que mencione al mediador, dice, del nuevo pacto. Porque por medio de este nuevo pacto, es decir, de la obra perfecta de Cristo, es que podemos acercarnos a Dios. Jesús se acerca con su obra delante de Dios y dice, acepta a mi hermano, porque Él está en mí por este pacto. Porque yo cumplí, yo obedecí y yo pagué por Él. Así media. Así es mediador, así intercede por nosotros el Señor. Cuando oramos delante de Dios, el Señor Jesús está todo el tiempo intercediendo al Padre. Escucha su oración porque yo morí por Él. Escucha su oración porque Él es mi hermano, Él es tu hijo por mi obra. Él está intercediendo todo el tiempo. Por eso fue importante que fuera levantado a la diestra del Padre para que intercediera por nosotros. Así que hoy podemos acercarnos de esa manera a Dios. No podemos acercarnos sin fe. No podemos acercarnos por medio de la ley. Solo podemos acercarnos por medio de Cristo. Esa es la fe que agrada a Dios. Acercarnos por medio de la fe en Jesucristo. Creer que la obra completa de Cristo es suficiente. Su vida obediente, su muerte por el castigo de nuestros pecados para alcanzar nuestro perdón. Al final de este pasaje menciona la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y no hay mejor ejemplo de esta fe. Pues vemos en la historia de Caín y Abel que Caín era malvado. Creía él que podía agradar a Dios por medio de presentar a Dios una ofrenda que Dios no había pedido. Se intentó acercar a Dios de una manera que Dios no pidió. Hermano, hermana, amigo, amiga, Dios no te pidió que te acerques por medio de buenas obras. Dios nos pidió que nos acercáramos por medio de un sacrificio, y ese sacrificio es el de Cristo. Y si te piensas acercar al Señor, que sea únicamente por medio del sacrificio de Cristo. Porque si solo te acercas por medio de tus buenas obras, serás rechazado como Caín. Él lo hizo así. Él inventó su manera de acercarse a Dios. Dios dijo, yo no lo pedí así. Esto prefiguraba el sacrificio que hizo Abel, prefiguraba la muerte del Cordero Santo, que sí podía salvar. Ese Cordero es Jesús, del cual nuestro pasaje dice, su sangre, la de Jesús, habla mucho mejor que la sangre de Abel. Lo único que podemos presentar delante de Dios para ser aceptos es al Santo Cordero y a su sangre perfecta. A Cristo mismo, quien ha sido fiel y obediente de manera perfecta. A veces pareciera que, aunque no lo digamos, creemos que somos mejores que nuestros hermanos. Creemos que cuando vemos su pecado, sus fallas de nuestros hermanos en la congregación o en nuestra familia,
en el momento que las señalamos, en el momento que las juzgamos premeditadamente, nos estamos sintiendo mejores que nuestros hermanos. Y eso, hermanos, es pensar que nuestras obras nos dan algo para estar delante de Dios. Nada. Si algo hemos hecho bien, es por gracia, nada más, es por Cristo. Quitémonos de la mente, cuando veamos el pecado de un hermano, este tipo de juicio, este tipo de comparación en nuestro corazón. Muchas veces decimos, es que yo sí hice esto, yo sí he hecho esto en la iglesia, en mi vida, etcétera. Yo sí llego ante el hermano hablándole con amor, porque él es así. Yo sí, él no. En el matrimonio, muchas veces nos comparamos con nuestra mujer, o la mujer con el marido, pensándonos mejor que él o que ella. Es que ¿por qué si yo lo hago bien y bonito, tú me tratas así? Yo soy mejor. No lo estoy diciendo, pero lo tengo aquí. ¿Por qué si yo soy capaz de hacer esto, tú me respondes de esta manera? En tu matrimonio, así como en la iglesia, no eres nada si no es por Cristo. Y los que no están casados también. Yo hago esto. ¿Por qué recibo esto? Si yo he estado esforzándome para agradar a mis papás, lo único que recibo es condenación, es castigo, es gritos. Si yo lo estoy haciendo bien, si no fuera por Cristo no sería así. Entonces no tienes de qué jactarte. Y así en tantas áreas de nuestra vida, hermanos. Vamos a otro pasaje, si me pueden acompañar, a Hebreos 10. Vamos a regresar para atrás. 10:1. Todos estos son pasajes en donde se menciona esta palabra proserkomai, acercarse. Dice Hebreos 10:1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El hombre que se acerca por medio de la ley no puede ser perfeccionado, mas el que lo hace por medio de Cristo es perfeccionado y es salvado. Hemos dicho ya, la ley no puede salvar. El Señor solo premia a los que se acercan con fe. Pero si esta fe es puesta en la ley, es lo mismo que acercarse sin fe, porque la fe que se debe de tener es la fe en Cristo. Por eso dice, nunca, la ley nunca, hermanos, que se te quede grabado, nunca, la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. El Señor se refiere a los salvos en el pasaje anterior como el espíritu de los espíritus de los justos hechos perfectos, y después menciona por medio de Cristo y el nuevo pacto. Si alguien puede ser perfecto, solo es por medio de Cristo a través del nuevo pacto. Martín Lutero trataba de acercarse a Dios por medio de flagelarse, y no se cansaba, porque si es que no es suficiente, no logro castigarme lo suficiente. Vivía con temor y vivía con inseguridad. Ese temor y esa inseguridad que ofrece el catolicismo romano y cualquier otra religión que presenta las obras como medio de salvación. No hay garantía de salvación por medio de las obras. Dice Romanos 3:20 que la ley únicamente es para el conocimiento del pecado. El ser humano, repito, no puede obedecer la ley perfectamente debido al pecado que hay dentro de nosotros mismos. Hay un pasaje
muy conocido de un joven rico que se acerca al Señor Jesús, ¿cierto? Y que el joven le dice: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le comienza a enumerar los mandamientos, 5 de ellos que dice: pues sí, los he cumplido todos. Pero cuando el Señor Jesús le dice: entonces ve y vende todas tus posesiones y dale a los pobres, él se entristece y se va. ¿Qué quiere decir? Que él no sabía amar a su prójimo. Él no amaba a su prójimo. Él no era capaz de amar a su prójimo. El joven rico decía amar a su prójimo porque cumplía, según él, toda la segunda tabla de la ley, a su parecer. Pero no lo hacía en verdad. No estaba dispuesto a abandonarse por su prójimo. No estaba dispuesto a dejar sus riquezas. Esas eran para él. Y así nosotros, ¿verdad? Muchas veces estamos delante de Dios felices, contentos. Señor, qué bendición esta vida cristiana, qué hermoso. Pero cuando llega el momento que te dice: quiero que me entregues esto, eso sí no. No, ¿cómo? ¿Cómo mi familia? ¿Cómo mi trabajo? ¿Cómo esta relación con esta persona? La quiero mucho. A muchos jóvenes que crecimos en el cristianismo, tristemente, nos llegamos a involucrar en relaciones que no eran la voluntad de Dios, y el Señor nos la pidió. Y si por su gracia nos ayudó a abandonar esa relación, no fue fácil, fue duro. Hermano, no va a ser fácil cuando el Señor te pida algo. Pero entonces ahí es cuando tienes que confrontarte: ¿verdaderamente amo a Dios o solo amo lo que quiero amar de Dios? Jesús salva de una manera perpetua. Vamos a Hebreos 7:15. Perdón, 7:25. Hebreos 7:25. Pueden ir despegando sus hojas que se pegan por no usarlas. No es cierto. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor de Hebreos está hablando en todo el capítulo 7 acerca del sacerdocio de Jesús, asegurando que es mucho mejor su sacerdocio que el de todos los demás sacerdotes. Afirma que Jesús es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y va comprobando a lo largo de todo este capítulo que Cristo es el mejor sacerdote, muchísimo mejor, infinitamente mejor, ya que esos sacerdotes no podían salvar. Los sacrificios que hacían no podían ser tan efectivos, porque primero ellos mismos eran pecadores y tenían que sacrificar por sí mismos para ser perdonados, ya después hacer el sacrificio por el pueblo. Pero no solo eso, se morían. Entonces tenía que venir otro sacerdote a hacer lo mismo. Pero dice aquí: él puede salvar perpetuamente. Y luego dice: viviendo para siempre para interceder por ellos. Por eso es que su sacerdocio es perfecto, porque hoy puede interceder todo el tiempo por ti. Por eso fue necesario que resucitara, por eso fue necesario que fuera elevado al cielo a la diestra del Padre, porque Él continuamente te está salvando. Él no solo te salvó en el momento que le reconociste como el Señor y Salvador de tu vida. Él no solo te salvó en ese momento que te arrepentiste, dijiste: voy contigo para adelante a partir de ahorita. No, Él te está salvando todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos pecando y todo el tiempo está intercediendo por ti. Lo necesitamos como intercesor. Y Él es el único sacerdote verdadero que puede interceder perpetuamente y salvarnos perpetuamente. La fe en Jesús es una fe que se basa en su obra perfecta y suficiente.
Esta fe no solo la tenemos aquellos que vivimos después de Cristo, sino también aquellos que hubieron antes de Cristo. Ellos tenían esta fe y esta certeza de salvación. Si no, estaríamos afirmando que nadie en el Antiguo Testamento pudo ser salvo. Sin embargo, en el capítulo 11, que hace rato consideramos, menciona a muchos que tenían esta fe. Si bien no conocían a Jesús como nosotros lo conocemos en los evangelios, ellos sabían de la promesa y confiaron en esa promesa y pudieron ser salvos. Se mencionan en el capítulo 11 a muchos, algunos les llaman los héroes de la fe, pero hay más que no se mencionan, como por ejemplo Jonás. Vemos la seguridad de salvación que tenía Jonás cuando en su oración, cuando está dentro del pez, él dice: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él tenía seguridad de su salvación. Él no sabía que él iba a ser echado a la costa, que él iba a sobrevivir. Él no sabía, pero algo tenía seguro: era salvo. Y por eso dice: he sido desechado en esta tierra, he sido castigado, mas aún veré tu santo templo. Jonás sabía quién era su Dios y sabía quién era su Salvador. Esta certeza solo la pueden tener aquellos que confían perpetuamente, plenamente en Jesucristo, el cual está intercediendo día a día delante de Dios por nosotros como ese sacerdote perfecto. ¿Tienes esta certeza de tu salvación así como la tenía Jonás? No se puede tener de otra manera más que sosteniendo una fe en la obra perfecta de Cristo. Te pido que vayamos a otro pasaje que está en Hebreos 4:16, que dice esta palabra al principio, dice: acerquémonos. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy que sabemos cómo debe ser el acercarnos, por eso te doy esta palabra: acerquémonos pues. Ya sabes cómo acercarte. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, solo por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente delante del Señor. Solamente por Cristo podemos tener confianza de que el Señor nos escucha a pesar de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él puede entender nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue sin pecado, así que tiene la cualidad de ofrecernos el perdón. Tal vez puedas decir dentro de ti mismo: a lo mejor no tengo la fe correcta o la fe suficiente, y eso genera un temor en ti después de escuchar esto. Es que pues ya me estás diciendo cómo debe ser mi fe. Pareciera que me estás diciendo ABC de la fe, si no la tienes fuera. No, y por eso elijo este pasaje para animarte: acércate confiadamente. Cuando sus discípulos vieron esta misma situación, ellos reconocieron: necesitamos que aumentes nuestra fe. Si tú actualmente, en este momento, puedes reconocer: creo que mi fe no está siendo como debería, podrías entonces estar en la condición que los discípulos decían: aumentanos la fe. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Dice: no necesitas tener una fe más grande que la del tamaño de una semilla de mostaza. Por eso te animo: acércate con confianza. No es que necesites una maleta gigantesca llena de fe, pero sí puedes pedirle a Dios fe. Dame la fe necesaria, porque la necesito para acercarme a ti. Y Él te puede dar gracia para acercarte con fe delante de Él. Cuando leemos la historia del rey David, cuando peca con Betsabé y mata a su esposo Urías, notamos
que en la vida de David siguió una vida sin remordimiento. Pero cuando llega el profeta Natán y lo confronta con su pecado, es asombroso ver que contrario a lo que hizo el rey Saúl cuando peca, cuando el rey Saúl peca, se endurece, deja de acercarse a Dios. David, al contrario, ¿qué es lo que hace? Corre a Dios. Corre a Dios, al trono de la gracia, rogando por el perdón de sus pecados. Tú ves el gran pecado de David y puedes decir fácilmente: este hombre no parece alguien que tenga fe en Dios, no parece reconocer que Dios es santo, está pecando terriblemente. Pues lo poco que tal vez tenía de fe lo usó para correr a su Dios. Hoy te digo, lo poco o mucho que tengas de fe, úsalo para correr a Dios. Para eso es la fe que el Señor nos da. Eso lo podemos ver en todo el Salmo 51. Por eso hoy te repito: acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro y el perdón de los pecados. Por último, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Ahora podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Termino el sermón con este pasaje debido a lo siguiente: entendimos que solo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe en Cristo. Y en este verso se nos explica que debido a esto, debido a todo lo que se explicó en el sermón acerca de la obra de Cristo y la fe en ella, podemos acercarnos con corazón sincero, con la certidumbre plena de que han sido purificados nuestros corazones de las malas conciencias y lavados nuestros cuerpos de todo pecado. Hoy que nos hemos acercado a Dios por medio de la fe en Jesús, podemos tener un corazón sincero para acercarnos a Él. No encuentro en toda la Escritura un mayor ejemplo de alguien que, habiendo sido gran pecador, después de acercarse a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, de haber sido lavado, mayor que el apóstol Pablo. Yo no veo algo que a mí me impacte mucho. Hay muchos ejemplos de quienes se acercan a Dios con una fe verdadera, pero para mí el ejemplo del apóstol Pablo es el mayor ejemplo de alguien que pecó gravemente, pero tenía la certidumbre de fe de que había sido lavado. Hermanos, si el apóstol Pablo pudo tener esa certeza habiendo cometido crímenes tan terribles, hoy tú y yo podemos acercarnos por medio de Cristo con la certidumbre de que hemos sido lavados. Me asombra ver el amor de Jesús cuando salva a la mujer sorprendida en adulterio. Esta estaba a punto de ser muerta por sus acusadores y no podía alzar la mirada. Tenía culpa y tenía condenación. Mas cuando Jesús muestra su amor, cuando Jesús muestra su compasión y su perdón a ella entonces puede alzar la mirada y puede ver a Jesús a los ojos. Sin embargo, es maravilloso también ver cómo el pasaje dice que Él es el que la ve a ella directamente. Si has comprendido el mensaje de hoy, comprenderás que el Señor Jesús te está mirando. Puedes alzar la mirada, verlo a los ojos y decirle: perdóname, perdóname, Señor. Te necesito, Señor. Me acerco a ti con una gran necesidad. Para empezar, necesito que me des esta fe. Necesito tener la certidumbre, la certeza de que he sido perdonado. Y si no la tengo, necesito que me perdones. Me arrepiento. Acercarse a Dios de esta manera hace la gran diferencia.
podemos hoy tener la confianza que tuvo esta mujer, ya que una vez que Jesús nos ha volteado a ver, que ha purificado nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestros cuerpos, ahora podemos acercarnos a Dios de corazón sincero. Vale la pena terminar haciéndote la pregunta: ¿cómo estás intentando acercarte a Dios? Tal vez llevas mucho tiempo congregándote. Tal vez sí eres cristiano, tal vez sí eres creyente, tal vez no, tal vez crees que lo eres y no lo eres. Hazte esta pregunta: ¿cómo te estás intentando acercar a Dios? ¿Te estás tratando de acercar confiando en lo que haces para Él o para los demás? ¿Te estás tratando de acercar confiando en tu fe misma y no confiando en la obra de Cristo? Tengo una fe que es suficiente y que es buena, mas no tienes una fe puesta en lo que hizo Jesús, en su obra, en su vida, en su muerte, como estos suficientes para presentarte delante de Dios. O tal vez ni siquiera estás intentando ya acercarte a Dios. Puede ser por muchas razones. Tal vez estás cansado de la tribulación, tal vez estás cansado de pecar, tal vez crees que ya no hay perdón para ti. Tal vez estás creyendo que no eres digno de acercarte a Él. En eso estás en lo correcto. No somos dignos. Nadie somos dignos de acercarnos, pero Cristo sí. Cristo es digno. Y por esto repito: acércate a Dios por el único medio aceptable. Acércate por medio de Cristo y solo por medio de Él. Sea la condición en la que estés, sea que aún no has sido salvado, o sea que ya eres cristiano y crees en el Señor, acércate por medio de Cristo. Porque puede haber muchas maneras de acercarse a Dios, intentar acercarse a Dios, mas solo una es aceptada por Él, y es por medio de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, estamos delante de ti habiendo escuchado tu palabra, en la cual si algo nos has repetido una y otra vez es: acérquense. Esta palabra es una invitación para acercarnos, no una invitación a alejarnos, que es todo lo contrario. Y si tú nos dices que nos acerquemos, lo hacemos en este momento, pero reconocemos que nosotros no tenemos nada para acercarnos, que necesitamos a Cristo. Te ruego, Señor, que en cualquier cosa que estén batallando cada uno de mis hermanos y yo mismo respecto a esta palabra, al acercarnos a ti, puedas seguir hablándonos, puedas quebrantar nuestro corazón y puedas ayudarnos a acercarnos a ti. Señor, tú has hablado tu palabra. Te ruego que por tu Espíritu Santo obres y completes perfeccionando esta palabra para que dé fruto. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.